me podéis ir haciendo las preguntas sobre la marcha. Puede que en un momento diga, espera que acabe esto, que te contesto, pero si lo dejamos para el final, se van a quedar cuestiones pendientes y me podéis ir parando, siempre que no sea empezar a hacer terapia. Bueno, mira, es que me pasa esto y cómo lo puedo solucionar. Hoy no vengo de terapeuta, hoy vengo de profesor, de conferenciante. Soy maestro en excedencia hace ya bastantes años porque decidí salir del sistema para ayudar al sistema desde otro lugar. Y hace años que me dedico al mundo de la terapia floral y a investigar, desarrollar técnicas de trabajo, escribir libros, que lo veréis al final. Y bueno, los últimos 3 años los he dedicado a desarrollar un modelo de trabajo que es los mapas emocionales, que aunque ya hay algunas alusiones bibliográficas, como tengo esa vena de maestro de escuela de toda la vida, pues lo que hago es crear materiales pedagógicos para poder utilizar esas técnicas. Yo hoy os voy a presentar la técnica y os enseñaré un poquito del material. Esta técnica es la de los mapas emocionales. Por si hay personas que no controlan mucho el tema de la personalidad, voy a hacer un par de alusiones. Todos los seres humanos, sea el nivel de conciencia que sea que tengamos, tenemos un plano consciente y un plano inconsciente. ¿Se me oye bien al final? Un plano consciente y un plano inconsciente. El plano consciente es muy reducido. Dependiendo de los estudios, hay estudios psicológicos que hablan que somos conscientes de como mucho el 10% de nuestra vida, mientras que otros hablan del 3%. El 3% de nuestras emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos y creencias. Imaginaos lo que es ser consciente solo del 3, o del 5, o del 7% de nuestra vida. Pues así vivimos. Solo conscientes de esa pequeña parte. Y luego tenemos un plano inconsciente, que, para complicarlo un poquito más, está estructurado en varios niveles: el personal, el familiar, el colectivo y el transpersonal. En estos niveles de conciencia, tanto en el plano consciente como en el plano inconsciente, nosotros vivimos programados. Estamos programados con programas o patrones emocionales y patrones mentales. Esa programación puede venir, dependiendo de las creencias de cada uno, de vidas anteriores, puede venir por nuestra carta astral, puede venir por las experiencias vividas en el vientre materno antes de salir a la luz, y también viene por nuestra educación, sea la que recibimos o sea la que nosotros nos damos a nosotros mismos desde la infancia. Más aún, ya hace mucho tiempo que se sabe que el 90% de la emocionalidad de una persona se crea entre los 0 y los 7 años. Entre los 0 y los 7. Y esa emocionalidad no es consciente. Se integra de manera inconsciente. De los 0 a los 10, el 95% de la emocionalidad. Y luego nos queda un poquillo para desarrollarla el resto de nuestra vida. Lo que se programa a nivel mental y emocional entre los 0 y los 10 años, si no se hace un trabajo sobre ello ya cuando se es adulto, se funciona con esos programas. Si yo en la infancia aprendí determinada cosa, sigo funcionando con ello, aunque no me dé cuenta. Y esos aprendizajes, esos programas emocionales y mentales, unas veces son sanos y otras veces son insanos. Unas veces son conscientes y otras veces son inconscientes. Programas emocionales sanos son aquellos, y programas mentales sanos son aquellos que nos permiten relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno de una manera equilibrada, de una manera sana, tanto para nosotros como para el sistema. Pero también tenemos programas emocionales insanos, en nuestro plano consciente e inconsciente. Incluso podemos pensar o sentir que un programa emocional es sano y desde fuera el resto de las personas ver claramente que es insano. Y no nos damos cuenta. Como terapeuta, ya con
bastantes años de experiencia trabajando a diario con personas con programas emocionales, porque trabajo con la terapia floral, ya os lo comenté. Como terapeuta, a mí me vienen personas que me dicen, bueno, yo vivo de esta manera y esto es sano, ¿verdad? Por ejemplo, vivo en el sacrificio por todas las personas de mi alrededor para que todos estén bien. Esto es bueno, ¿verdad? Es que mi madre ya lo hacía y mi abuelo también lo hacía. Como lo hacía mi abuelo y mi madre, tiene que ser buenísimo. Pero esa persona puede estar viviendo en programas emocionales en exceso, en este caso, de sacrificio, dándolo todo para los demás, pero perdiendo su propia vida. ¿Me seguís? Sí. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que estoy diciendo? No. ¿Puede decirlo? No. ¿Cuántos psicólogos hay aquí, por favor? ¿Y psicólogas? Sin miedo, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Vale. ¿Psiquiatras? ¿Médicos? ¿Médicas? ¿Futbolistas millonarios? Vale. Es que son a los que suelo dar caña, entonces ya sé que no puedo meterme con los psicólogos. Bueno. A veces, por nuestra educación, adquirimos programas emocionales o mentales que los automatizamos, los normalizamos y los integramos en nuestra vida sin darnos cuenta. Es el sentimiento de culpabilidad. Y no el sentimiento de culpabilidad ético o moral que me hace comprender que he hecho algo mal y tengo que cambiarlo. No, el sentimiento de culpabilidad que me limita, que me obliga a no decir no, que me obliga a estar al servicio de la gente, o que me obliga a buscar a alguien que me castigue, porque como soy culpable, voy a buscar castigadores o castigadoras. Ese sentimiento, hay muchas personas que lo identifican con ser bueno. Como me siento culpable, soy bueno. ¿Desde cuándo estamos programados? Bueno, pues en la filosofía judeocristiana, desde hace siglos, todos los días o todos los domingos, se obliga a la gente a hacer lo siguiente. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Todos los días, cuando la misa era diaria, y ahora los domingos, cuando la gente va a misa. Si yo cada día me digo 3 veces al día por mi culpa, y lo multiplico por 10.000 o 20.000 días, me he dicho 60.000 o 100.000 veces por mi culpa. Y el cerebro, en las neuronas, en los sistemas neuronales, en las dendritas, recoge esa información y la graba. Y resulta que yo me hago a mí mismo culpable. Que ya encontraré quien me venda el antídoto. Lo mismo pasa en educación. A un niño o niña que desde la infancia un padre o madre tiene la mala costumbre de decirle eres tonto, no ves que eres tonto, o no vas a ser capaz, o no puedes, si se repite todos los días durante 10 años, entonces esa persona, ese niño, integra en su fuero interno, ya he comentado lo de los WhatsApp, por favor. Si estuvieseis aquí dando vosotros la conferencia, lo entenderíais. En su fuero interno, ese niño va grabando poco a poco, soy tonto. Soy tonto, mi padre piensa que soy tonto, la persona más importante del mundo para mí piensa que soy tonto. Al final, se integra un programa emocional y mental de soy tonto. Y la persona cada vez se siente más tonto, pero resulta que, y es lo que vengo a traeros, el sentirse tonto no va solo, el sentirse culpable no va solo, el tener la autoestima baja no va solo. Una emoción no está sola en nuestro plano emocional ni en nuestro plano mental. Igual que las neuronas y los sistemas neuronales se conectan unos con otros para trasladar información y para interactuar. Las emociones no están solas. Voy a haceros una pregunta de contestar levantando la mano. Y como solo estáis mirando para acá, nadie va a saber nada más. ¿Cuántas personas de aquí vivís cotidianamente, si no todos los días, todas las semanas, convivís con el sentimiento de culpabilidad? Levantad la mano. Más. La verdad. Falta gente. Vale, bajad la mano.
¿Por qué vivís con la culpa? ¿Para qué? ¿Os sirve para algo, además de para obligaros a hacer cosas que no queréis hacer, o para dejar de hacer cosas que os gustaría hacer? Para mejorar. Esa es la culpa ética. La culpa moral, pero no la culpa pecaminosa, la culpa que me hace sentirme mal. Tú puedes sentirte culpable moralmente para hacer una mejora en algo. Vale. ¿Cuántos de aquí vuestra culpabilidad os mejora y cuántos os hace sentiros mal? Porque la culpa que te mejora te hace sentirte bien. Pero si te das cuenta y lo vas mejorando, de esa culpabilidad, por ejemplo, en mi caso, soy instructor, ¿no? A veces por decir, no lo he dado todo, no lo he dado bien y demás, esa culpabilidad me refiero. Para mejorar en las próximas de que no... Mira, el problema de la culpa es que esconde muchas otras cosas. El lado sano de la culpa puede ser la responsabilidad. Y entonces uno ya no necesita sentirse culpable para mejorar. Basta con sentirse responsable, porque es muchísimo más constructivo. Estoy hablando de la culpa que no es la ética, ¿de acuerdo? La culpa, tal y como la vive la mayoría de los pacientes, tiene tres salidas. O ser castigado, o ser perdonado, o compensar. Y estas son las tres salidas que elige la gente para conseguir apagar en la medida de lo posible su sentimiento de culpabilidad. Ahora bien, el sentimiento de culpabilidad conlleva otras emociones. Es muy fácil que una persona que vive en la culpa, de la que yo estoy hablando, se sienta inferior, o se sienta mala persona, o siente que tiene que estar al servicio de los demás, o se siente incapaz. Es muy fácil que una persona que se siente tonto, o que se piensa tonto, desarrolle un sentimiento de incapacidad intelectual, un miedo a afrontar situaciones diferentes, un sentimiento de inferioridad. Los mapas emocionales lo que tratan es de hacer visual esa conexión entre todas esas emociones y creencias, y sentimientos y pensamientos. Bueno, voy a poner un esquema que habla de las emociones en clave de emociones en su justa medida y emociones fuera de justa medida. No emociones positivas y emociones negativas. El planteamiento es que las emociones son sanas, sea la que sea la emoción, cuando está en su justa medida para la persona, las circunstancias y las lecciones del alma. Mientras que está fuera de justa medida cuando lo que hace es bloquear a la persona en su movimiento, en su crecimiento. Así, en su justa medida, las emociones estarían en equilibrio, en armonía, en serenidad y en salud. Mientras que fuera de justa medida, una emoción estaría o en exceso o en defecto. Y es entre ese exceso y ese defecto que puede ser el amor. No sé si hay terapeutas aquí, gente que trabaje con personas con problemas, pero os puedo decir que hay amores de padre o de madre que ahogan a sus hijos. ¿Ese amor es bueno para ese padre o esa madre? Sí, porque es que quiero tanto a mi hijo que como tiene 41 años todavía no lo dejo salir solo de casa. Porque le quiero mucho. Y le pongo la ropita en la cama para que vaya arregladito y calentito. Pues ese amor está ahogando al hijo. Es un amor en exceso. Con esto os quiero llevar al hecho de que una emoción, si está en su justa medida, es constructiva para el ser interior. Mientras que si está fuera de justa medida, entonces ya no lo es. ¿Cuál es esa justa medida? Un punto entre el exceso y el defecto. Y ese punto de equilibrio lo decide ¿quién? ¿El terapeuta? ¿El psicólogo? ¿El padre? ¿El cura? ¿El maestro? ¿La madre? No. Ese punto de justa medida solo lo puede reconocer la propia persona. Es un trabajo de introspección. Es un trabajo de búsqueda interior. ¿Acompañado de un profesional? Sí. Pero el profesional no puede decir hasta aquí tienes que llegar. La persona tiene que identificarlo dentro de sí. Cuando no hay justa medida, hay desequilibrio, hay falta de firmeza, hay no firmeza, que en latín es infirmus. Infirmus, etimológicamente,
es el origen de la palabra enfermo. Así, el equilibrio entre salud y enfermedad tendría que ver, en el trabajo que yo os estoy presentando en las técnicas naturales, en un equilibrio en el mundo emocional y en el mundo mental. En un equilibrio en las emociones, en su exceso y en su defecto. Bueno, me paso al tema de los mapas emocionales. Como os he comentado, una emoción no va sola. Una emoción tiene emociones que derivan de ella. Os voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo de la dependencia emocional. Ahí tenemos una emoción, dependencia emocional. Una persona que vive en dependencia emocional de otras. Pueden ser de los padres, de la pareja, de los hijos. De la dependencia emocional, todo esto son casos reales. Aquí muy simplificado, luego veréis un mapa emocional completo. De la dependencia emocional, esta persona pasa al sometimiento a la voluntad de otros. ¿Por qué? Porque si yo dependo emocionalmente de mi padre o de mi mejor amigo en la escuela, entonces no quiero hacer algo que le moleste, no quiero hacer algo que le ofenda, no quiero hacer algo que le aleje de mí o que implique que yo pierdo su amor, porque es aquello de lo que estoy dependiendo. Así que acabo por doblegarme o someterme a la voluntad de esa persona, porque tengo miedo a perder ese amor. Dime. ¿Puede ser de un trauma emocional también? También. Esta dependencia emocional que implica sometimiento se da en muchas relaciones de pareja. En muchas. Más en mujeres que en hombres, pero también en hombres. Más en mujeres porque se las ha enseñado que solas no valen para nada, que necesitan a un hombre. Mujeres que he tratado con 25, 30, 35 años que dicen, es que si dejo a este hombre, ¿quién me va a querer? O sea, el pensamiento no es cómo me voy a desenvolver, dónde voy a vivir, no, el pensamiento es ¿quién me va a querer? Una necesidad de ser querida, de ser amada. Eso es dependencia emocional. Cuando un tío de 50 años se separa, no piensa quién me va a querer, dice, me van a querer todas. Me van a querer todas. ¿No? Entonces ella dice, ¿a qué voy a hacer? Claro, todas. Una mujer con 30 años dice, no me va a querer nadie. Es cultural, es educativo. Son programas emocionales y mentales que recibimos, sea en la familia, sea en la sociedad, sea en las películas, y que consiguen condicionar nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestra forma de ver la vida y de vernos a nosotros. De ese sometimiento a la voluntad de otros, esta persona ya en la infancia, esto lo estoy hablando en un periodo de los 0 a los 10 años, puede implicar que se sienta inferior. Si yo me someto a otros, los otros son superiores a mí. También desarrolla un programa que es, me importa mucho lo que los demás puedan decir o pensar. Como dependo de los demás, quiero que piensen bien de mí. Si piensan mal, me pueden dejar de lado. El qué van a decir y qué van a pensar es un patrón educativo que los padres, incluso ahora, hoy en día, 2015, todavía siguen planteando. Que no vayan a hablar mal de nosotros, que somos la familia de tal. Que no vayan a decir, y antiguamente no te digo, que no vayan a decir, que no vayan a hacer, vosotras nunca llamáis la atención, no vaya a ser que vayan a decir algo. Y entonces desarrollamos un patrón de humildad que humilla, un patrón de hombre o mujer invisible, que no se me vea, que no se note que existo, siempre en un segundo plano, no queriendo destacar, o incluso sabiendo que soy el mejor en algo o la mejor en algo, y como no quiero que hablen mal de mí, yo no lo voy a demostrar. ¿Os suena lo que os cuento? Sí. Estos son programas que nos limitan a la hora de relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos. De ese importa lo que van a decir o pensar, perfectamente se desarrolla una modestia o humildad excesivas o mal entendida. Recuerdo una paciente educada en La princesa que busca al príncipe azul, pero además educada en que como eres la última hija, tienes que servirme a mí, que soy tu madre. Que me decía, no, yo que soy muy humilde. Le dije, bueno,
yo sé lo que significa ser humilde para mí, pero ¿qué significa ser humilde para ti? Y me dice, poner a los demás antes que a mí. En su mundo, su madre en este caso, la había convencido, la había educado, la había programado para que la humildad fuese, primero me pones a mí y luego ya te vas poniendo tú. Ahora imaginaos que esta mujer se relaciona con el mundo y como tiene que ser humilde, porque es de buenas personas ser humilde, entonces siempre están los demás antes que ella. Siempre los demás son más importantes. ¿Para cuando ella? Para cuando después a los 40 va a un terapeuta que le ayuda a comprender que si no se ama a sí misma no puede amar a los demás, que es falso. Este mini mapa emocional, ¿lo comprendéis? ¿Sí? Os pregunto como a mi hija, ¿lo comprendéis con esto o lo comprendéis con esto? Hay que comprenderlo aquí. Vamos a ver, vamos a ampliar. Dependencia emocional. De la dependencia emocional se somete a la voluntad, importa el que van a decir, pero además hay una tendencia a evitar el conflicto. Como dependo de los demás, ¿cómo voy a entrar en conflicto con los demás? Me cortaría el suministro de amor. De este sometimiento a los demás desarrollo una actitud de inseguridad en mí. Los demás son más que yo, los demás saben más que yo, así que yo estoy por debajo, yo me siento inseguro o insegura. De esa inseguridad desarrollo indecisión y necesidad de consejo. Si estoy inseguro, puedo ser una persona indecisa, que tengo miedo a equivocarme, que tengo miedo a perder la otra opción, no vaya a ser que sea la buena. Y necesito que los demás me aconsejen. De esa decisión y de esa necesidad de aconsejamiento, desarrollo el miedo a la equivocación. Y soy una persona que tiene miedo a equivocarse. Vale. Y además tengo hijos a los que les enseño que equivocarse es malo. Bueno, pues resulta... Pero hay veces que tomar una decisión, o sí, o a lo mejor, bueno, me estoy equivocando, el consejo se lo comenta a alguien que tiene algo más de información que te puede guiar, decir, ay, pues lleva razón, no había pensado en eso, sí. No había pensado en eso. Pero aquí estamos hablando de excesos, no de equilibrio. No sé yo. Por supuesto, cualquiera puede pedir consejo a alguien que sabe más, pero ¿y cuándo lo tienes que hacer siempre? ¿Y cuándo no puedes tomar una decisión tú por ti o yo por mí mismo? Porque siempre tengo que buscar a alguien desde mi inseguridad. Entonces ya es un exceso, ya es un problema. Y me lleva al miedo a la equivocación. Bueno, hay dos grandes corporaciones que utilizan la equivocación para avanzar. Dos grandes corporaciones mundiales. Una es la NASA. La NASA invierte miles de millones en experimentos en los que saben que van a fallar para ver dónde está el fallo y aprender de ello. Miles de millones. La otra gran corporación es la propia naturaleza. La naturaleza hace experimentos, nosotros somos un experimento de la naturaleza, y no sé si se habrá equivocado con nosotros o no, espero que no. Pero la naturaleza hace experimentos, falla, acierta y evoluciona. Equivocarse es la manera de crecer. Y conozco a padres y maestros y maestras que no permiten que sus hijos se equivoquen, porque eso es malo. Pues no tienen ni idea, al menos, de educación emocional. Al menos. Porque equivocarse es la manera de hacerse sabio. Hace poco vi una película, soy muy cinéfilo y uso muchos ejemplos de cine. ¿Conocéis la película Exótico Hotel Marigold? La primera parte es muy buena, buenísima. La segunda parte no está a la altura. No se pierde el dinero por verla, pero no está a la altura. Entonces, una mujer que es el arquetipo de Afrodita, va en un coche con su chofer y tiene dos amantes.
Uno vive en el cruce a la derecha y otro vive en el cruce a la izquierda. Y entonces el chofer siempre, cada día le dice, señora, ¿a la derecha o a la izquierda? Y ella dice, pues a la derecha, pues a la izquierda, a la derecha. Pero llega un día en que los dos le proponen matrimonio. Y entonces ella va en el coche y dice, hay que ver que los dos me han propuesto matrimonio. Es que los dos me gustan tanto, uno tiene esto bueno, el otro tiene el otro bueno. Y va dudando, ¿no? Y el chofer, señora, ¿a la derecha o a la izquierda? Y la tía ahí elucubrando, es que si me caso con esto, es que si me caso con... Señora, ¿a la derecha o a la izquierda? Y cuando están en el cruce ya a entrar, le dice la mujer, dice, ¿tú qué decisión tomarías? Tú cuando te encuentras en una situación así, ¿qué decisión tomarías? Y entonces el chofer se gira un poquito y dice, señora, unas veces se gana y otras veces se aprende. De eso se trata. De eso se trata. Pero esta persona, desde la dependencia emocional, desarrolla un miedo a la equivocación. Y ese miedo a la equivocación le impide aceptar las equivocaciones y aprender de ellas. De la importancia de qué van a decir y qué van a pensar, desarrolla un sentimiento de inferioridad. Y de la tendencia a evitar el conflicto, necesita ser modesto o modesta para no entrar en conflicto con los demás. Es decir, como algunos pacientes dicen, yo soy modesto, y su lenguaje corporal ya dice cómo considera la modestia, como hacerse pequeño. ¿Por qué no se puede decir, yo soy modesto? Al margen de que yo lo sea o no. ¿Por qué no se puede decir, yo soy modesto? No, yo soy modesto. De estos programas desarrolla una autoestima baja y un exceso de timidez, en el sentido de no arriesgarse a exponerse. De ahí desarrolla miedos, la autoestima baja le lleva a tener miedos a los que puede poner nombre, los que vengáis del mundo de la terapia floral os suena todo lo que estoy diciendo, y del exceso de timidez una sensibilidad excesiva ante el entorno. Y esto termina en pensamientos obsesivos, actividad mental constante y un sentimiento de incapacidad. Esto es solo un pequeño mapa emocional, pequeñísimo, porque son mucho más grandes, que nace de una emoción primigenia, que es una dependencia emocional, que el niño puede haber nacido con ella o puede haberse establecido en la infancia, por exceso de sobreprotección o por un trauma o por lo que sea. ¿Cómo no poder tener esa dependencia emocional? ¿Perdona? ¿Cómo no tener esa dependencia emocional? En mi caso yo trabajo con terapia floral. En mi caso. Se trabaja con una esencia floral, pero claro, aquí es donde viene uno de los puntos claves del planteamiento. Si una persona viene y yo la trato de solo una de estas cosas, todo lo demás se diluye en la nada. Si son hábitos mentales y emocionales con un soporte neuroquímico, todo lo demás sigue influyendo. Por eso, cuando viene a consulta alguien que se ha tratado con profesionales de la medicina convencional y se está tomando un antidepresivo, un ansiolítico, y resulta que el problema original es la culpabilidad o el sentimiento de inferioridad, ¿para qué se va a tomar una pastilla? ¿Que esa pastilla le va a devolver la autoestima? ¿O le va a quitar el sentimiento de culpabilidad? No. Entonces estamos trabajando sobre síntomas, no sobre causas originales, que además, en este caso, mirad, pensamientos obsesivos y actividad mental constante. Una persona que está dándole vueltas y vueltas a la cabeza y no puede salir de ahí. Bueno, le puedes tratar esto, pero si no tratas todo lo demás, esa persona va a volver a caer en lo mismo. ¿Ya? Mira, una persona que viene con este síntoma o señal a la consulta, me da igual si es la mía o la de otro tipo de profesional. Agotamiento. Vengo con un agotamiento que no sé de dónde viene y no puedo con ello. Bueno, resulta que ese agotamiento tenía que ver con una actitud solitaria ante la vida, se aislaba, y con una angustia vital profunda, que a su vez derivaba de una sensación de caer en el vacío, una tristeza profunda y un estado de depresión, oculto, medio oculto. Vale. Pues resulta que todo eso tenía que ver con una emoción primigenia, una sola emoción que estaba creando
todo lo demás del mapa emocional. Siempre estoy hablando en aspectos limitantes, aspectos insanos. El sentimiento de culpabilidad. Esta persona, desde su sentimiento de culpabilidad y con otros elementos aquí en medio, por supuesto, desarrolla una depresión, tristeza profunda y sensación de caer en el vacío. Quien piense que por tener sentimiento de culpabilidad no se puede caer en depresión, es que no conoce el sentimiento de culpabilidad del de años y años y años aquí metido, haciendo así y así y así y así. Y si no me agacho así, da igual, se agacha mi corazón y puedo caer en depresión. Ese sentimiento de culpabilidad llevaba al agotamiento. ¿Pero qué había en medio? Ya está localizado el síntoma final y la emoción primigenia. ¿Qué hay en medio, en este caso concreto, de este mapa? Bueno, pues en medio había como segundo nivel de emociones derivadas, las que os pongo aquí. Experiencias o recuerdos traumáticos, autoestima baja, dificultad para decir no, tendencia a evitar el conflicto, vulnerable ante el chantaje emocional y miedo a la equivocación. Estos son 5 emociones, 6 emociones que estaban directamente relacionadas con el sentimiento de culpabilidad en esta persona. En esta persona. Bueno, pues resulta que cada una de estas emociones de segundo nivel, cada una tiene su propio mapa emocional. Cada una se vincula a programas emocionales y mentales que condicionan la vida de la persona inconscientemente, insanamente y de manera totalmente automática. ¿Tienden a repetirse en distintas personas los lazos de conexión entre el mapa emocional en las distintas emociones? Hay patrones. Hay ciertos patrones que se repiten. Hay patrones. Llevo 8 años mirándolos. Y ya los tengo escritos y el libro está escrito y todo. Pero aunque haya patrones, gracias por la pregunta, a mis alumnos, cuando empiezan a hacer mapas emocionales, dicen, no lo entiendo. Y yo les digo, no lo tienes que entender, lo tienes que aceptar. ¿Por qué quieres entender cómo configuró un niño inconscientemente a los 4 años una relación entre 2 o 3 emociones? ¿Por qué tienes que entenderlo? Ahora, cuando uno lleva 8 o 10 años viendo patrones, lo entiende. Pero el primer día que haces un mapa emocional, ¿cómo vas a entender cómo otra persona que no se entiende a sí misma y que no se reconoce en esos programas, cómo vas a entenderlo? Bueno, pues en este caso, esta chica, bueno, no pongo los nombres, G1, uno de los muchísimos mapas, esta chica es el mapa emocional, creo que es ella, el mapa emocional más complejo que he hecho. Tiene varios folios, tiene muchos niveles y varios folios. Y esta chica pues salió después de muchos años, porque vino con 28 y llevaba desde los 14 en psicólogos y psiquiatras. No voy a decir que no diesen con soluciones para la persona, pero no dieron con la emoción primigenia, que no necesariamente es una, a veces son 5 o 6, ¿vale? Y estaba harta de pastillas, harta de pastillas. Mirad, de las experiencias o recuerdos traumáticos, en este caso por una separación traumática de sus padres, de la cual confianza, mente proyectada al pasado y desestructuración interior. Miedos reconocibles y miedos que bloquean. Miedo a la soledad, de aquí idealiza llega al idealismo, busca amor a cualquier precio y establece dependencias emocionales. Y así va desarrollando programas emocionales. Este en concreto era su territorio de pareja. Los mapas emocionales, cuando se tiene todo, se ven los planos, se ven los territorios. Y entonces se ve, aquí es como te relacionas en pareja, aquí es como te relacionas con tus padres, aquí es como vives el trabajo, aquí, pero hay que tener la globalidad. Y entonces se ven los territorios. Y es cuando la persona empieza a comprender por qué reacciona como reacciona. Porque si tienes 200 programas inconscientes o alguno consciente que se activan y que te obligan a ser como eres, entonces, ¿soy libre? ¿Soy como quiero ser? ¿Y la persona tiene conocimiento de estas técnicas a que se le ha hecho este mapa?
del por qué? ¿Lo puede condicionar su respuesta según lo que usted le diga? En mi caso, mis pacientes hacen su mapa emocional después de 8 o 10 sesiones de terapia floral. Han hecho un proceso de introspección a lo largo de 6 meses o 7 meses y yo ya no puedo condicionarles, porque las fichas de trabajo, que luego os enseñaré alguna, las fichas las tienen desplegadas en una mesa y las eligen con total libertad. Hasta el punto de que ven el programa emocional, pero no saben a qué grupo de emociones pertenecen ni nada. Os puedo contar una anécdota. Una paciente mía, médica, los médicos luego dicen que no vienen al terapeuta. Yo tengo médicos. Luego dicen, no, yo no lo cuento, pero bien. Esta mujer era la típica persona suavecita, modosita, con un físico muy suavecito y muy... Ejercía poder, era una ejercedora de poder total. Escogió fichas que no sabe a qué tipo de emociones pertenecen, y cuando yo le hice el listado de los grupos a los que pertenecían, resulta que la mayoría de sus programas emocionales y mentales estaban vinculados al ejercicio del poder. Se enfadó, porque ella no hacía poder. Es que todo el mundo estaba en contra de ella, pero ella no hacía poder. Entonces, no se les condiciona porque la elección de las fichas es libre. Gracias. Nada. Bueno, como desarrolla una autoestima baja, desarrolla una modestia excesiva, sentimiento de inferioridad, autoconcepto bajo, inseguridad, tal, y desarrolla otra serie de programas emocionales, fundamentalmente, en este caso antes de los 15. Sentimiento de culpabilidad, otro montón de programas emocionales que se desarrollan vinculados unos a otros. Vulnerable al chantaje emocional y miedo a la equivocación. Este es muy pequeño. De esos, esta línea marca todos estos intermedios, ¿vale? Todos los que hemos visto están aquí metidos, es que no me cabía. De ello deriva a hacer control sobre su mundo emocional, sobre su mundo mental, a sentirse frustrada, desalentada, actitud crítica, autocrítica en este caso, se vuelve mandona, iracunda y proyecta su mente al futuro. De ahí desarrolla una actividad mental constante y una verborrea total, porque era la manera de hacer salir la ansiedad. De ahí llega al límite de lo soportable, cae en bajones emocionales profundos, pierde la pasión por la vida, se resigna ante las circunstancias y desarrolla una vida rutinaria para intentar contener todo eso. De ahí entra en una crisis existencial que le lleva a un estado de depresión, tristeza profunda y sensación de caer en el vacío, a una angustia vital profunda, a una actitud solitaria y por último a un agotamiento. Y ahora va a un profesional y dice, es que yo vivo en el agotamiento, tómate estas vitaminas. ¿Para qué? Si todo deriva del sentimiento de culpabilidad, ¿para qué quiero unas vitaminas? ¿Para calmar el síntoma? ¿Para seguir sometida? Bueno, este caso de esta chica, que vivía fundamentalmente en la culpa, hacía que fuese muy sometible a personas chantajistas emocionales. Y a lo largo de su vida repetía el patrón de la dependencia emocional y el chantaje, primero con su madre, a lo largo de toda su vida con su madre, con su hermana, con una novia que tuvo a los 15 años que la maltrataba pero había chantaje emocional, y luego con sucesivos novios. Daba siempre con el mismo tipo de personas. ¿Por qué? Porque todos estamos rodeados de todo tipo de personas y somos piezas de puzzles. Entonces, si yo tengo la pieza con la entrada de me siento culpable, ¿quién va a encajar conmigo? El chantajista. Si yo esa pieza no la tengo, ese estado no lo tengo, el chantajista va a rebotar. ¿Me seguís? Y si yo soy vulnerable, ¿quién va a venir? El vulnerador o la vulneradora, o el maltratador o la maltratadora. Para que no haya maltratadores y maltratadoras que encajen conmigo, yo tengo que dejar de ser vulnerable. Y todos estos programas, que la mayoría son inconscientes,
Todos los tenemos. Y hay personas especialistas en leerlos. No es tan difícil cuando se estudia o porque has nacido con ese don. El lenguaje corporal, la manera en que estáis sentados, cómo apoyáis las manos. Sí, no os quitéis ahora las manos. Cómo cruzáis las piernas, cómo cruzáis los brazos, el tipo de peinado. Todo eso da información y se puede saber, con margen de error, pero se puede saber quién es vulnerable, quién es fuerte. Mi hija de 8 años, claro, es un padre terapeuta, ¿no? Pero ya está leyendo los cuerpos de la gente. Eso hay veces que es innato y a veces se aprende. Y todos sabemos algo. ¿Soy un tío fuerte? No. ¿Soy un tío vulnerable? ¿Soy un tío fuerte? Ven a meterte conmigo, ven. ¿Soy una persona con seguridad? No. ¿Por qué? Sí. No, sí, pero ahora, representación. No. No. Esta postura es de desequilibrio. ¿Soy una persona segura? Sí. Ya sabéis leer el cuerpo. Ya está, ya sabéis leer el cuerpo. Pero hay personas especialistas en leerlo y utilizar esa información para ser malos, para hacer maldad, para aprovecharse. Vampiros y vampiras emocionales. Ay, pero ¿cómo le voy a decir que no? Que le hago daño. No voy a entrar en eso porque ya... ¿Puedo hacer una pregunta? Eso es inseguridad. Ahora mismo. No, eso es que quiero ser discreta. No molestar. Moléstame. ¿Qué sensación le doy de mi postura? Por tener las... Bueno, ¿qué sensación? Es que las piernas cruzadas no es solo porque si tengo las piernas cruzadas, no es solo eso. Mira, en vez de leer tu postura, vamos a leer tu educación. Si has sido educada para no molestar, para ser una persona discreta, para tratar con respeto y tanto respeto que pones a los demás por encima de ti solo porque están hablando a medio metro de altura, entonces estás poniendo a los demás arriba y a ti abajo. Y eso te va a limitar en algún momento de tu vida. No hablo de siempre, pero eso te va a limitar. Porque puede que personas que lo vean simplemente finjan ser superiores a ti. Y tú te lo creas. Y si ellos son superiores a ti, tú eres inferior a ellos. ¿Te vale lo que te he dicho? Sí, gracias. Vale, de nada. No está comprada, ¿eh? No es... No nos conocemos, luego ya vendrá. No, por favor. El libro, ¿puede decirme...? Luego voy a poner las fotos de los libros. Porque quiero... Además soy terapeuta en medicina tradicional china y también entiendo un poquito de lenguaje corporal. Bueno, no me preguntéis más de eso, ¿vale? Porque una vez me ha salido bien. Vale. No me digáis, oye, yo por mi corte de pelo como... No, pero mira, tengo una paciente que es muy impaciente, que además es Aries y tiene un corte de pelo aerodinámico, totalmente aerodinámico. Tiene un corte de pelo que tiene rapadas las sienes y todo así echado para atrás. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo habla de rapidez. Entonces necesita un pelo rápido. Que es de verdad, ¿eh? Que es de verdad. Y una afrodita no va a llevar un pelo rápido. Una afrodita va a llevar un pelo voluptuoso. Un pelo insinuante. No voy a entrar en arquetipos, que esa fue la conferencia, la del año pasado. ¿Hay alguien aquí del año pasado? ¿Todo? ¿Solo tú? ¿2, 3? Bueno, yo también. El año pasado a mí me tocó, me invitaron y hablé el tema de los arquetipos femeninos y la mitología griega y la terapia floral. Bueno, mirad, este es un mapa emocional. Esto es una paciente que me dejó poner su foto, pero yo por discreción, no es médica, le he puesto un círculo ahí. Ahora que lo veo grande queda fatal, pero bueno. Este es su mapa emocional. Esta persona, pues bueno, este es una parte de un aula de mi curso, donde en una pizarra metálica vamos poniendo las fichas y conectando hasta hacer el mapa emocional de la persona. Este es un territorio, 2, 3, 4 territorios, el quinto y luego el final. ¿Por qué viene a consulta? Pues esta persona viene por esto.
Viene por 5 cosas muy concretas que en realidad tenían que ver con todos estos aspectos de su mundo emocional limitado. Y que trabajándoselo puede salir de ahí. Ahora, tiene que poner en justa medida sus programas emocionales y mentales. Uno de sus programas era: yo puedo con todo. ¿Cuántas y cuántos de aquí tenéis el programa mental, la creencia de que hay que poder con todo? Levantad la mano. Esa iba a decirte, la de Rosa que ha tardado un poquillo. Vale, bajad la mano. A ver, soy asturiano, sé que es un valor, ¿eh? Soy asturiano, suelo llamar a las cosas por su nombre. Es mentira que tengamos que poder con todo. Es mentira. Pero si nos convencen por educación o por el sistema que tenemos que poder con todo, si yo no puedo con todo, algo malo me pasa. Es que fallo en algo, o que soy un incapaz. ¿Me seguís? Entonces de ahí empiezo a sacar otros programas emocionales. No puedo con todo, tengo que poder con todo. No puedo con todo, soy tonto, soy incapaz, no valgo para nada. Si además tenía un padre o una madre que me lo decía cada vez que no podía, entonces se configuran los programas emocionales que van a definir mi manera de vivir. Incluso mi manera de educar a mis hijos. Aquí tenéis otro mapa emocional, no es el mismo, pues de otra persona. No se ve muy bien, pero bueno. Incluso, como no tenía la ficha, al final he tenido que escribirlas, luego ya he desarrollado más trabajo, más fichas, pero aquí veis la complejidad de 2 emociones primigenias, de nivel 1, todo lo que sale. ¿Lo veis con las flechitas? Todo eso son programas que mediatizan a la persona. Este está hecho en la mesa de una psicóloga, porque no teníamos pizarra, otro modelo de fichas, en el que tenía 1 y 2 emociones primigenias, luego las de segundo nivel, y al final ella vivía en el bajón emocional profundo, estado de crisis existencial y amargura, como resultado de todos estos programas emocionales. Y esta tía está bastante bien, ¿eh? Está bastante sana. No tiene muchos programas emocionales tóxicos, por decirlo de alguna manera. Bueno, los mapas emocionales que habéis visto, estos modelos, tienen... Jorge me preguntaba, oye, ¿y alguien que sepa emociones puede montar eso? A ver, una cosa es hacerlo al modo de cada uno, como bien se puede, y otra cosa es hacer un trabajo potente, profundo, ¿no? Que en mi caso, pues bueno, yo doy una formación de esto, como os dijo el compañero, en Almería y aquí en Granada. Os voy a dar algunos conceptos que están dentro del trabajo con los mapas emocionales. Uno de los conceptos es la jerarquía temporal. Hay emociones que van antes y emociones que van después. Fácil, ¿no? Algunas nacemos con ellas. Algunas vienen de la especie, vienen de serie. Otras vienen después. Hay una jerarquía causa-efecto. Unas emociones son causa y otras efecto. Y la que es efecto, a su vez, es causa de otras. Niveles, los diferentes niveles, señales y síntomas es aquello por lo que viene el paciente. A mí me pasa esto, pero que no lo relaciona con otras cosas. Territorios emocionales son los diferentes territorios en los que se configura el mapa emocional y en los que se puede ver cómo la persona vive su relación de pareja, su forma de entender el trabajo o diferentes aspectos de su vida. Emociones primigenias, repetidas, conectoras, derivadas y aisladas, son diferentes tipos de emociones. ¿Visteis unas que estaban torcidas? Cada una tiene una función, ¿no? Territorios emocionales aislados, mapas emocionales. Hay mapas emocionales que son muy amplios. Personas que tienen varias emociones primigenias, pero luego no tienen una gran profundidad. Y son muy amplios. Pero hay otros que son muy profundos. Igual tienen 1 o 2 emociones primigenias y luego tienen una grandísima profundidad, muchos niveles. Y los mixtos, que esos ya llevan 2 o 3 horas a hacerlos, que es cuando son amplios y profundos al mismo tiempo. Y luego las relaciones emocionales primarias y secundarias es el hecho de que, lo que tú preguntabas, hay patrones de relaciones emocionales muy claras, muy primarias, muy fáciles de ver. Por ejemplo, la culpa con la autoestima baja, ¿no?
o el sentimiento de inseguridad como el miedo a equivocarse, y otras que son secundarias, que ya no son tan claras, pero que las personas las viven. Y yo durante 8 años de terapeuta, viendo todo eso, al final he establecido pues unos cuantos cientos de relaciones emocionales que son patrones, pero que no son los únicos, son infinitos. Este es un modelo antiguo de fichas. Ahora está el modelo nuevo, que es este. Son 2 volúmenes y son 360 fichas con 360 emociones, pensamientos, creencias y sentimientos. Emociones, sentimientos, pensamientos y creencias. 360, 2 cajas, 2 volúmenes. El primero de 180, que fue el original, que en realidad es este. Ya ves, control sobre el entorno, culpa. Y luego otro modelo que es la ampliación. Todavía más emociones, más sentimientos, más pensamientos y más creencias para establecer los mapas. Aquí, por ejemplo, tenéis del juego antiguo. Ahora vienen con unas claves para reconocer los grupos. El juego antiguo, pues ahí tenéis una foto de muchas fichas. Actitud crítica, actitud invasiva, negatividad, actitud victimista, miedo al fracaso, distancia emocional, perfeccionismo. Y la persona las va escogiendo y va diciendo, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tenía, esto lo tengo, esto lo tenía. Y con eso empieza a hacer el mapa. Este es el libro de apuntes del curso, no el libro de la editorial, que eso ya será otra cosa. Pero bueno, es cartografía de las emociones, curso de mapas emocionales. Esto os ruego que lo leáis. Es la parte de abajo de la caja. Es muy esclarecedor. Por favor, leedlo. ¿Ya? Vale, esto está escrito con mucho cariño e intentando poner toda la conciencia en ello, porque es lo que va en la caja y es lo único que va escrito en la caja. Y aquí tenéis mis 3 libros en coautoría, 2 con Luis Jiménez, que es un profesor de terapia floral excepcional, ¿no? Primero fue mi profesor, luego fui su colaborador. Las fichas emocionales para niñas y niños, que es un trabajo de 38 fichas que se usan en escuelas y psicólogos para trabajar con las emociones y la explicación de las emociones. Un manual de clínica y terapia floral para aprender a pasar consulta bastante potente, bastante profundo. Y mi último libro, el de 2012, Arquetipos femeninos y esencia floral, que es un estudio sobre 12 arquetipos femeninos, la mitología griega, el inconsciente colectivo y un set de esencias florales que se llama La canción de Eva, que es para trabajar con el mundo del inconsciente femenino. Mis 2 próximos libros, espero que salgan este año, Manual de mapas emocionales y Educación emocional infantil. Son 2 libros diferentes, siempre vinculados al mundo de las emociones. Bueno, ahí tenéis mi página web y mi correo electrónico. Podéis entrar en la página, hay artículos, información, los cursos, etc. Y tenéis un folleto sobre la formación en mapas emocionales y la técnica aquí en Granada, que hemos pensado en dar un curso intensivo, porque en realidad este es un curso de varias decenas de horas, pero hemos pensado en dar un curso intensivo para profesionales de las terapias naturales. Es un curso de 20 horas, súper intensivo, pero claro, no puede venir gente que no sepa nada, hay que venir ya con... ¿Dónde lo haría? Se hace aquí en Granada, en un centro que se llama Centro EOPA, que está muy cerca de la estación de trenes, está a 200 metros de la estación de trenes. ¿Me quedan unos minutos para preguntas? Lo más cercano a Cartagena, Murcia. En Almería, en mi centro. Sí, claro. Sí. Podéis mirar la página web y está en Almería, Aguadulce, está al lado. José Antonio, una preguntilla. Una vez que tenemos todo lo que es esas creencias, yo las llamo creencias erróneas, ¿no? Distorsiones cognitivas o esquemas que tengamos. Porque todo lo que he visto, esos son esquemas. Esquemas que tenemos, creencias irracionales, tal. ¿Qué hacemos con ello? Porque claro, esa es una estructura. Yo lo trabajo con terapia floral. Ah, lo trabajo con terapia floral. Yo lo trabajo, pero vamos, cuando la persona hace su mapa emocional, el trabajo ya está hecho, porque ya lleva 8 o 10 sesiones. ¿Entiendes? Yo el mapa emocional no lo uso para pasar consulta, ni es para prescribir. Es el trabajo final. Es cuando la persona
se ve su foto, la foto de su emocionalidad, y se comprende con una profundidad que os aseguro que hay gente que cuando lo hace y toma perspectiva, lo miran y algunas personas se echan a llorar. Porque dicen, por primera vez me prendo, por primera vez me veo. Todavía, a ver, yo doy la formación, habrá gente que evolucione a usarlo de otras maneras. Yo lo doy no como algo terapéutico y prescriptivo, sino como un trabajo que forma parte de todo el proceso. Al final, ¿no? Al final, de la mitad para adelante. Claro. Y se hacen una serie de trabajos con los mapas. Luego se les sacan fotos, se ponen en papel, se pintan de colores. Soy muy maestro de lectura. Hacemos muchos trabajos de eso. Yo quería hacer una pregunta. Para trabajar con las personas, cuando está elaborado el mapa emocional, ¿las emociones primigenias son las más efectivas a la hora de trabajarlas? ¿O las emociones que se derivan de ellas directamente, más que las que...? Las primigenias son las que marcan el destino, ¿vale? Pero no necesariamente hay que trabajar esas primero, o esas son las que más están afectando, a veces son otras. A veces esas quedan atrás, pero son muy importantes. Yo quería saber si podía hacer una reseña pequeña del trabajo que haces con los niños. No sé, Muy fácil. No, eso es material pedagógico. No, el trabajo con los niños, en mi caso, es trabajar con los padres. Con los padres. Yo no trabajo con los niños, sino directamente no hace una intervención de que el niño actúa. Trabajo con los niños, pero siempre que los padres quieran trabajarse. Si no, en mi centro no se les trabaja. Y la última pregunta. Luego lo hablamos. ¿Qué porcentaje de dificultad puede suponer una persona para ese crecimiento personal el medio hostil que pueda tener a su alrededor? Muchísimo, muchísimo. De hecho, ese medio hostil, en un trabajo terapéutico, la persona tiene que aprender a ponerle límites y salir de él. Porque pero puede ser, por ejemplo, un 60%. Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Si tenéis algo que